Bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Perla Noriega y esto es Mudanzas del Alma. Y quiero contarte cómo inició esto en mi mente. Bueno, yo hace un tiempo vengo pensando en qué puedo hacer para estar más cerca de todas aquellas almitas que están un poquito desconcertadas o que simplemente ya empezaron su camino en este despertar espiritual y por una u otra cosa les gustaría conocer un poquito más. Yo no soy la más experta, pero sí me encantaría este, apoyarte y acompañarte desde mi perspectiva muy humana, muy simple, muy sencilla para que todos podamos entenderlo, porque es la forma más fácil en la que yo pude captar todos estos movimientos. Así que bueno, te quiero contar que obviamente estamos viviendo un cambio planetario, un cambio a nivel mundial, a nivel espiritual y energético, en el que todos estamos cambiando nuestros cuerpos, nuestras células, nuestro ADN, nuestros pensamientos, estamos encontrándonos de una forma muy diferente a como lo hemos venido haciendo. Creo que ya todos hemos sentido un poquito esta energía en nosotros, pero también puede darnos miedo creo que el miedo a lo desconocido, el no conocer, el no tener la certeza de qué es lo que está pasando y quererlo sacar de contexto, porque he aprendido que somos muchos cuerpos, así como somos un cuerpo físico que podemos tocar, que podemos, no sé, con el que nos podemos relacionar con las personas. También existe nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo energético y bueno, hay otros cuerpos que también nos componen, pero no están separados el uno del otro. Entonces, para mí es muy importante integrarlo de una forma muy humana, de una forma muy sencilla y poder entender que una cosa no tiene que ver con la otra y que una cosa no está separada de la otra. Así que bueno, ese es mi propósito de crear este espacio, de poder hablar de estos temas que a mí me encantan y me apasionan, pero que sobre todo me llenan muchísimo el alma. Y bueno, como ya diciendo esto, el primer tema en el que quiero enfocarme el día de hoy es en el despertar espiritual. Y el despertar espiritual visto de un modo muy sencillo, hay muchos pasos, me metí por ahí como que a investigar un poquito y hay muchos pasos en los que la gente los desarrolla. Sin embargo, creo que para mí es muy entendible y obviamente llevándolo a mi experiencia personal, lo pude, ¿cómo se llama? Resumir en 4 pasos, en 4 fases, en 4 etapas. Entonces, bueno, te quiero contar un poquito de lo que yo he pasado, de cómo ha sido mi camino y mi proceso en este despertar espiritual, que obviamente todavía estoy ahí en algunas fases, voy y vengo, porque quiero que sepas que todos los procesos son completamente únicos, diferentes, auténticos. Entonces no es una fórmula de un paso a la vez, se pueden mezclar varias fases, incluso puedes vivir alguna y después otra. Yo te las voy a ir explicando como yo las he sentido, pero no es una regla para todos. Entonces, bueno, te voy a ir contando un poquito acerca de cómo fue para mí. Y yo quiero, para esto, tengo aquí mis apuntes para que no se me olvide nada. Te quiero primero leer cuál es la definición del despertar espiritual, para poder partir desde ahí, ¿ok? Es una experiencia única que conecta a los seres humanos con su verdadera esencia. Un proceso de autodescubrimiento que nos permite encontrar nuestra luz interior. Es una oportunidad para explorar nuestra conciencia y profundizar en la comprensión de quiénes somos realmente. Y es algo muy padrísimo porque yo recuerdo que en mi carrera, yo estudié psicología y en mi carrera nos hacían mucho esta pregunta. ¿Quién es? Y ponían el nombre, ¿no? ¿Quién es Perla? ¿Quién soy yo? Y me encantaba que era un reburujo porque todo el mundo poníamos muchas definiciones de lo que éramos humanamente, de lo que éramos físicamente, de lo que habíamos hecho, de lo que habíamos estudiado, de quiénes estábamos ahí. Entonces, al final de cuentas,
descubríamos que no nos podíamos conocer en nuestra totalidad si solamente veíamos una fracción o una partecita. Como no podríamos describirnos únicamente físicamente o en cuanto a si somos hombres, mujeres, ya sabemos que todo eso se va desglosando muchísimo en estas épocas. Y precisamente creo que tiene mucho que ver también con que nos estamos redescubriendo en una totalidad. Y cuando hablo de esto, sí me estoy refiriendo muchísimo a que a fin de cuentas empezamos a descubrirnos como esencia divina. Y yo creo que esto puede causar un poquito de controversia en nuestras mentes, sobre todo si hemos sido educados bajo una religión católica, cristiana, etcétera. El pensar en nosotros como partes de Dios, el pensar en nosotros como esencia divina, el pensar en nosotros como Dios, um, puede movernos por ahí un poquito el ego y todas nuestras creencias. Sin embargo, cuando empezamos a conectar con la verdadera esencia que tenemos, cuando empezamos a conectar con nuestra luz, con nuestra oscuridad, con toda nuestra sombra, entendemos que todos somos todo, que somos un círculo con mil cosas dentro y no hay cosa que no podamos ser, como no hay cosa que Dios no pueda hacer. Entonces, cuando entendemos esto y realmente lo llevamos a nuestra práctica diaria, a nuestra práctica humana, ahí es en donde descubrimos que sí somos esta esencia y que solamente estamos pasando por una fase humana, pero que es una fase tan importante y es una fase tan llenadora que nos entregamos por completo y eso aligera muchísimo la carga de vivir aquí en el ahora, en esta sociedad. Entonces, bueno, yo te quiero contar, empezando por estas etapas del despertar espiritual, porque de repente me voy. Eh, Creo que coincido muchísimo en que siempre empieza, o normalmente, bueno, quería hacer una pausa. Resulta que también hay un despertar espiritual espontáneo, en donde se da de forma natural, en donde no hay dolor, en donde se da de un día a otro, o en un momento de contemplación, en un momento de silencio. Y esto es algo muy hermoso. Pero normalmente, o las historias que yo he escuchado acerca de los despertares espirituales, y seguramente a ti te ha sucedido, se da a través de una crisis existencial, una etapa de caos. Y esto es porque vivimos tanto dentro de nuestro ego, tanto dentro de este sistema, que es muy fácil perdernos y es muy fácil vivir bajo reglas sociales. Entonces, en estos momentos de crisis existenciales es cuando empieza a haber una desconexión de todas las creencias que hemos tenido, de todo lo que creímos que fuimos, que somos, empezamos a cuestionarnos absolutamente todo, pero sobre todo el quién soy. Y vienen estas preguntas muy como, muy existenciales, ¿no? De qué no puede ser, qué está pasando conmigo, a dónde tengo que ir, quién soy en realidad, de dónde vengo, qué hay más allá. Todas estas preguntas que nos hacen detenernos y en vez de voltear hacia el mundo exterior, empezamos a voltear y a vernos a nosotros mismos, empezamos a buscar en nuestro interior. Yo comencé con esta fase definitivamente y creo que fue, pues hace algunos años, yo creo como unos 10 años, cuando empecé a revisar por ahí en mi pasado, me di cuenta de que definitivamente fue cuando me casé. Yo voy a cumplir 11 años de casada en octubre y recuerdo que esa fase, después de yo terminé de estudiar mi carrera, terminé de hacer mi servicio, me casé, me acuerdo que lo hice a la par. Mi servicio y mi boda fue a la par. Entonces, recuerdo que pasó un tiempo en el que obviamente... Ay, pausa. Listo. Recuerdo que... ah, bueno, me casé y yo me acuerdo que pasaron unos meses en donde yo me encontré en completa desconexión. Fue como un momento de crisis, de verdad,
pero una crisis que sí me llevó a una etapa de depresión y ansiedad. Fueron estos primeros meses de este primer año de casada en donde uh, definitivamente no sabía quién era, no sabía si lo había hecho bien, no sabía a dónde quería ir, no sabía si podía sostener una relación así, o sea, de repente yo creo que así como nos sucede cuando salimos de la universidad y nos encontramos en completa desconexión y completo miedo de que no tenemos ni idea de qué sabemos, bueno, imagínense eso, pero todavía llevarlo a pesar de lo profesional, a nivel personal, a nivel familiar. Por ahí obviamente hubieron algunos problemas entre mis papás, tuvieron ellos su crisis, pero al tener esta crisis matrimonial y hubo también una crisis familiar, que es otro tema, no hablaré mucho de eso porque eso es parte de su vida, pero esto me llegó a tocar. Definitivamente, al yo empezar a formar un matrimonio y al yo empezar a formar una familia, pues se despertaron todos los miedos, se despertaron todas mis inseguridades y se juntó todo. O sea, fue como un combo. Entonces, yo no lo pude controlar. Definitivamente no me di cuenta que yo estaba viviendo en esta crisis, que yo estaba pasando por esta depresión y tuve que ir a terapia. Fui a terapia con un psicólogo que resultó que también era angiólogo. Para todos aquellos que no sepan, los angiólogos somos estas personas que estudiaron o que están muy vinculados a dar terapia con ángeles. Entonces, son terapias holísticas, es una cosa hermosísima, pero en ese momento yo no tenía idea de que existía esto, ni siquiera tenía tanto contexto acerca de ángeles. Obviamente sabía de su existencia porque fui una niña criada en una religión católica, con un colegio católico, con papás que eran todavía son muy apegados a la religión, a la iglesia. Entonces participan mucho. Entonces tenía idea de esta religión, pero no como, vaya, no conocía tanto de arcángeles como tal. Era como más de Dios, Jesús, la Virgen María, todo muy directo, ¿no? Pero bueno, recuerdo perfecto que les quiero contar esta parte porque a mí me encanta cómo después de muchos años me he dado cuenta que para mí este angiólogo, esta persona fue un gran maestro en mi vida. Y a lo largo de estos despertares espirituales te vas a encontrar con muchísimos maestros, maestros muy amorosos, maestros muy retadores. O sea, después hablamos acerca de todos los maestros que nos rodean y que nos construyen. Pero para mí fue una pieza clave. Yo sin saber qué estaba haciendo en esa terapia, muchísimas de las cosas que hoy pienso, pude haberle sacado mucho más provecho, pude haber preguntado mucho más, pero viví mi terapia y mi primera conexión con los arcángeles de la forma en la que la tuve que haber vivido. Entonces, me acuerdo perfecto que lo primero que él me dijo es, vienes gris. Y es curioso porque hoy, cada vez que yo me encuentro en una crisis depresiva, mi sentir es, me siento muy gris, o sea, me siento gris, me siento en estos tonos de, sí, no lo sé. Entonces, me acuerdo perfecto que eso me dijo, estuvimos trabajando lo que fue la depresión, y me acuerdo muchísimo que él fue la primera persona, bueno, fue la persona que me dijo que iba a ser mamá. Pero no me lo dijo en esas palabras, solamente me dijo, vas a conocer al gran amor de tu vida o vas a conocer un amor muy grande en tu vida. Yo tenía meses de haberme casado y lo peor es que le dijo lo mismo a mi esposo, pero en otras palabras, porque él también fue a terapia, y cuando salimos y empatamos las historias nos dimos cuenta que tal vez se podía tratar de algún bebé, ¿no? Pero bueno, eso pasó meses después, y definitivamente, o sea, hoy que lo pienso y lo analizo, o sea, mi Sofi, mi Renata, ella es mi niña, siempre me dice, eres el amor de mi vida. Y bueno, claro que también es el mío. Pero bueno, regresando al punto, yo pasé por esta crisis, yo pasé por esta etapa de caos, pero no solamente es como que pasar, vivir el caos y después, ya pasó.
No, en esta etapa de caos sí hay muchos cuestionamientos que nos hacemos y sobre todo esta idea de querer saber un poco más en la profundidad, no tanto información, sino como conocimiento propio. Yo me cuestioné muchísimo mi religión, me cuestioné muchísimo el tipo de familia que quería formar, el tipo de persona que quería ser a partir de ese momento. Obviamente fue un parteaguas en mi vida a nivel personal, o sea, fui una persona antes de mi matrimonio y fui una persona después. Obviamente voy evolucionando, esa es la idea, pero sí me encontré con este cambio de definitivo de decir, quiero elegir esto por mí, quiero elegir esto porque esto me hace sentir mucho mejor, esto le hace más sentido a mi vida. Pero bueno, eso sucedió, les digo que hace como 11 años, alrededor de 11 años, y recuerdo perfecto que después de esta etapa, bueno, ahora que lo analizo, en la etapa del despertar espiritual, después viene una etapa de noche oscura del alma. Y esta noche oscura del alma pueden ser varias noches oscuras del alma, o no, recuerda que no puede estar después de esta etapa de crisis, ¿no? En mi caso sí se dio después de, pero muchos, bueno, varios años después. Creo que la más fuerte que tuve fue después de mi segundo bebé. Como que tuve varias pequeñas, pero la más fuerte que despertó muchísima ansiedad en mí fue después de que tuve a mi segundo bebé. Esto fue en el 2019. Recuerdo perfecto que tuve un embarazo muy hermoso. A diferencia del primer embarazo, la verdad es que el primer embarazo sí lo viví como en mucha angustia, muy emocionada por mi bebé. Yo amé esta conexión que tenía en la pancita de mi bebé, pero sí fue por muchos factores que nos rodeaban, el tema de quedarnos sin trabajo, bueno, mil cosas, este, sí me llevó a tener un embarazo un poquito más centrado en yo con mi bebé que en disfrutarlo en familia, ¿no? Y el segundo embarazo, a diferencia de esto, fue hermoso. El segundo embarazo yo tenía a mi niña de 1 año, no, ya tenía 3 años, la mayor tenía 3 añitos mientras yo estaba viviendo el embarazo. Este, a todo esto, yo creo que me salté esa parte. Bueno, me casé, todo fue rapidísimo, o sea, terminé la carrera, me casé a los meses. A los 10 meses me embaracé, 10 meses de casada, me embaracé de mi primer bebé. Al año y medio de mi niña, yo me mudé con mi esposo y con mi niña, me mudé de estado a un lugar muy cerquita a 4 horas de donde está mi familia, pero sí fue un momento de aislamiento. Y creo que esto es muy importante, por eso me regresé, porque el aislamiento social, el hecho de encontrarme como completamente sola, porque obviamente estaba mi pareja y tenemos algunos familiares, pero esta conexión conmigo misma para saber, para hacerme otras mil cuestiones, creo que es también parte de esta etapa de la noche oscura del alma para mí. Obviamente, imagínense con una nena de 1 año y medio fuera de mi, o sea, en un lugar completamente sola. Mi esposo iba a trabajar, yo me quedaba en casa con mi niña, me desconecté completamente de mi profesión, incluso de mí como persona. Eso nos pasa mucho a las mamás. Toda la atención se vuelve en la nena, entonces yo pasé por otra crisis, pero esta vez más fuerte, en la que sí necesité como llorar muchísimo y pedir muchísima ayuda, porque sí hubo un momento en el que yo decía, no puedo hacerlo, o sea, esto está muy difícil, no voy a poder, o sencillamente yo decía, literal, quiero a mi mamá, ¿no? O sea, necesito a alguien aquí conmigo porque esto está muy, muy pesado, esto está muy fuerte. Y yo me acuerdo que en ese encuentro, creo que el hecho de vivir mis noches oscuras del alma, como también como ¿cómo se llama? La depresión postparto, tiene muchísimo que ver con mi propia
con mi propia evolución como persona aquí. Creo que todos lo vivimos diferente, pero en mi caso iba muy vinculado a encontrarme a mí con ser mi propia mamá. Este tema de la maternidad, este tema de la sanación del linaje materno, este tema de sanar mi infancia con mi mamá, o sea, el tema de la mamá en mi vida es un tema crucial, es un tema muy importante. Entonces, en estos momentos de noche oscura del alma, yo creo que sí o sí vas a conectar con tus principales miedos, pero esos miedos, yo digo, hay un baúl oscuro en donde están nuestros miedos más grandes, nuestros traumas más grandes, pero al abrirlo y al verlo y al sacarlo y al hacerle frente, todo esto nos va a conectar con nuestras fortalezas más enormes, con nuestra grandeza. Entonces, en mi caso, fue el tema de la maternidad. Y bueno, o sea, yo recuerdo que les comentaba que cuando nació mi segundo bebé, fue esto en el 2019. Él nació en el 2019. Yo tenía, ay, 29 años. Yo tenía 29 años y me acuerdo perfecto que todo estaba muy bonito. Llegó mi familia, yo pensé que ellos no iban a estar en el parto y llegó mi familia y todo muy bien. A la semana tuvieron que regresarse obviamente a sus vidas y fue cuando hubo una conexión completa con la ansiedad. O sea, crisis de ansiedad así de estar llorando todo el día, tener miedo absolutamente a todo, pensar que yo no iba a poder cuidar a dos bebés, que no iba a ser capaz, bueno, mil cosas, ¿no? Sí, sí tiene mucho que ver, en mi caso, con la crisis de depresión postparto. Eh, sí tiene toda esa cara y sí tiene este contexto psicológico. También otra cosa que te quiero decir, si tú estás pasando por un momento de noche oscura del alma o este momento de crisis existencial, no se trata únicamente de espiritualidad. También hay que atender el cuerpo mental, también hay que atender el cuerpo físico si es necesario. Entonces, hay que ir a terapia y si es necesario tomar medicamentos, hay que tomar medicamentos. Si es necesario cuidar el cuerpo, hay que cuidarlo con alimentos, hay que nutrirnos, porque como ya les dije, un cuerpo no está desconectado del otro. Pero sí es muy hermoso, sí es muy llenador y muy gratificante poder vernos completos. Entonces, obviamente cuando me estaba sucediendo todo esto, yo no tenía absolutamente idea, entonces yo decía solamente es ansiedad, es depresión, es por la crisis postparto, es normal, pero bueno, obviamente ahora que lo veo, ahora que lo entiendo desde este enfoque, también puedo entender de qué se trataba y qué es lo que se venía moviendo. Obviamente para mí esa fue la noche oscura del alma más fuerte que tuve porque todos los miedos acerca de la infancia, todos los miedos, todas las crisis aparecieron en ese momento mucho más fuerte. Cuando eres mamá aparece todo esto. Cuando eres mamá por segunda vez también sucede, aunque ya tenemos un poquito más de tranquilidad con el primer bebé. Una cosa, créanme, despiertan nuevos traumas, despiertan nuevos miedos. Pero así fue como me ocurrió a mí y fue algo muy mágico porque les estoy contando que mi bebé nació en el 2019. Yo en el 2020 ya me encontraba estudiando angiología. Fue de la noche a la mañana, o sea, bueno, yo recuerdo que en esta crisis fue cuando llegaron los angelitos a mi vida. Porque me acuerdo perfecto que empecé, de la nada me empezaron a salir videos en YouTube acerca de ángeles, de angiólogos. Tania Karam fue, bueno, mi maestra en ese momento, ella sin saberlo, sin darse cuenta. Empecé a leer muchísimo, o sea, al grado de que yo compré los libros, y hacía mis conexiones diarias con cada arcángel y pude sanar y pude concientizar muchísimas partes de mi vida que se estaban presentando en formas de miedo y a las cuales les pude sacar muchísimo provecho a través de ellos, a través de esta conciencia.
empecé a canalizar sin tener idea de qué era ni cómo hacerlo, únicamente leyendo libros, y yo canalizaba y hablaba con mis ángeles y podía entender, o sea, se empezaban a despertar, ya ven, el ver lucecitas, las sensaciones, mis sueños, o sea, yo siempre he sido muy conectada en sueños y en sueños recibía muchísima información. Esto empezó a despertar así muy rápido. Creo que en pandemia también hubo muchas personas que despertamos a nivel espiritual. O sea, sí fue un momento de gran caos a nivel mundial, pero, pero tenía un propósito muy fuerte. Entonces, uno de ellos es que muchísimas almas dormidas empezaran a despertar y tuvieran esta conexión con sus dones y bueno, en fin. Pero sí, pasó un tiempecito. Esta etapa yo la llamo, bueno, más bien, no la llamo yo, esta etapa se llama la etapa mágica, la etapa del éxtasis, de exploración y crecimiento. ¿Por qué? Porque empezamos a conectar con todos nuestros dones, se empiezan a despertar muchísimos dones espirituales, empezamos a tener mucha información, crecemos a nivel espiritual. En mi caso fue a través de la angelología. Yo a mis 30 años, amo también contarles esto porque los 30 años son piezas, los 30, 33, todos los números que acaben en 3, pero principalmente los 30 años es donde más conectamos con nuestra misión de vida. Y misión de vida son muchos aspectos. Entonces, todas las personas que aparezcan, tú puedes hacer un reencuentro, todas las personas que hayan aparecido, que te hayan acompañado a los 30 años, lo que te haya llamado, lo que de repente desarrollaste, estudiaste, todo eso tiene mucho que ver con lo que es tu misión de vida. Entonces, bueno, obviamente se presentan grandes maestros que nos vienen a acompañar. En mi caso fueron muchas personitas, desde amigas, mi esposo obviamente no se diga, es pieza clave en esto, pero mis maestros. Entonces, sí, definitivamente de una noche a otra tomé la decisión de empezar a estudiar angelología y las cosas se dieron tan bonitas y se dieron tan mágicas que esta etapa, ahora entiendo por qué la llaman el éxtasis, porque es una etapa donde empiezas a conectar tanto con la luz, con tu luz interna, pero esta etapa no dura para siempre. Entonces, resulta que llega la etapa que se llama la etapa del vacío. Y esta etapa del vacío es una etapa, ojo, no tiene límite de tiempo, no tiene no a todos les resulta igual. Recuerden que las etapas pueden ser cambiadas o pueden mezclarse. Yo, por ejemplo, siento que yo me encuentro en 2 etapas mezcladas ahora mismo. Pero bueno, viene la etapa del vacío. Y en esta etapa del vacío es una etapa entre el antiguo yo y el nuevo yo. Es una etapa en la que, definitivamente es una etapa difícil porque resulta que nuestro cuerpo energético empieza a cambiar, que está tan vulnerable de sentir demasiado. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me resultaba difícil socializar con las personas, incluso con mi propia familia, porque a pesar de que era una etapa muy linda, digo, a pesar de que eran personas muy lindas, a las que amo profundamente, siempre regresaba a mi casa con una energía tan bajita, regresaba sintiéndome como cansada, agotada, enferma, me llegaba y me hacía bolita por una semana, ¿no? Sintiendo sí mucha tristeza, pero también sintiendo demasiado. Es como una etapa en la que tu cuerpo se vincula energéticamente con todos los que te rodean. Entonces tu cuerpo necesita una etapa de descanso, tu cuerpo necesita descansar, tu cuerpo necesita que tengas momentos contigo misma o contigo misma. Y en esta etapa es donde más conexión tuve yo con la meditación, es en donde es lo que más me tranquilizaba. Obviamente todo se pausa, todo parece estar estancado en la vida, en la sociedad,
los pacientes o los clientes son menos, los proyectos simplemente están ahí paraditos, frenados. Eh, sí, 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 sí conectas muchísimo con este llamado del alma, pero es una etapa más que nada calmarte, para calmarte, para descansar, para volver a equilibrarte, porque has vivido tanto, vienes como del caos y luego pasas por la noche oscura del alma y luego el éxtasis que necesitas descanso. Es una etapa en donde yo creo que sí se nos pide ser muy pacientes, que es algo que a mí no se me da muchísimo porque rápido quiero correr, rápido quiero hacer otras cosas, pero sí es una etapa en la que hay que hacer solamente lo que podamos hacer, ser muy pacientes y ser muy compasivos y amorosos con nosotros. Si tú estás sintiendo esta etapa del vacío, en donde las personas se pueden alejar, donde te quedas sin amigos, en donde de repente pierdes el sentido de tu vida, en donde dices, no sé cuál es mi propósito, o simplemente sabes perfectamente y se te dan respuestas y confirmaciones una vez más de cuál es tu propósito, pero no sientes la energía. Bueno, esta es la etapa del vacío. Creo que lo mejor que podemos hacer es ser muy pacientes, muy amorosos, muy compasivos, porque esta etapa no dura para siempre. Resulta que yo creo que esta etapa nos conecta muchísimo con como nuestra parte ¿cómo podría contarlo? Cuando estamos en completa rendición, yo creo que este es el enlace. Cuando definitivamente no sabemos, no podemos, no hay forma de seguir caminando y se nos pide una y otra vez y de mil maneras un stop, o sea, un freno en nuestra vida, creo que aquí es en donde conocemos lo que es la rendición divina. Y no la rendición de que no, pues ya no voy a hacer nada o ya le dejo todo a los demás. No, es como no es del rendirnos, sino el de literal rendirnos a Dios, o sea, rendirnos al universo, rendirnos al cosmos, a lo que tú quieras llamarles, esta etapa en la que dejas todo en sus manos sabiendo que sus manos son las tuyas. Esto es algo hermoso y a mí me explota muchísimo la cabeza cuando yo lo entendí de esta manera, porque no se trata de dejarle las cosas a Dios, no se trata de confiar plenamente en algo que está más allá de nosotros, sino que encontramos ese más allá, ese algo dentro de nosotros. Entonces es por completo poder descansar en esa paz, en esa tranquilidad. Esta es la clave. Si tú estás sintiendo esta calma, si tú estás sintiendo esta paz, creo que ese es el momento en donde más conectada, más abrazada de la divinidad estás, más en unidad estás. Y creo que esta es un previo a lo que es la última etapa, así es como yo las ubiqué. Esta última etapa sería la etapa de la unidad con la divinidad. Y es justo esta etapa en la que conectas de lleno con tu propósito de alma, en la que entiendes perfectamente el por qué estás aquí. Y no solamente el por qué tú como persona individual estás aquí, sino que entiendes por qué la humanidad está pasando por esto, por qué la humanidad está viviendo esta gran oportunidad de ser humanos, porque abrazas cada una de las cosas que están sucediendo y la, la, puedes tener la empatía con el otro, con cualquier otro, sin juzgar, sin juzgar las lecciones, sin juzgar los propósitos, sin juzgar los procesos de los otros, por muy distintos que se vean a los tuyos. Entonces en esta etapa no nos mueve mucho lo que los demás estén haciendo, no nos mueve muchísimo lo que la sociedad dicta, sino lo que nuestro corazón nos está dictando. Y aquí es en donde conectamos con nuestro propósito y lo vinculamos completamente con nuestra sanación, con nuestro reencuentro, pero también como un servicio hacia los demás, porque encontramos en los demás, nos encontramos a través de los demás. Entonces creo que esta es la etapa
de la unidad con la divinidad, pero no solamente la divinidad como algo externo, porque nunca es, no es así, lo encuentras en ti misma y lo encuentras también en el otro, en tu pareja, en tus hijos, ya no existen enemigos, pero en las personas más alejadas de ti, más diferentes. Es algo hermoso. Y creo que aquí es en donde conectamos muchísimo con el ser trabajadores de la luz. Pero esto no se logra, esto no se puede comprender de esta forma sin antes tocar tu propia sombra, sin antes conectar con tu propia oscuridad, que es precisamente esta parte de recordar que no somos un todo, todos somos todo. Entonces, bueno, esta es la forma en la que yo ubiqué estas partes del despertar espiritual. Les digo que yo me encuentro como entre una y otra, voy y vengo, descanso y avanzo, pero, pero esta es la forma en la que yo la entendí. Mi manera de vivirlo, la verdad es que no fue a través de ninguna enfermedad, no fue a través de perder a una pareja o de alguna pérdida muy fuerte, pero hay historias en las que literal hay accidentes muy graves que nos hacen rendirnos completamente desde la primera etapa. Hay pérdidas muy fuertes de familiares, de familia muy cercana, que obviamente nos hacen reencontrarnos con quienes somos en verdad. Pero me encanta que hay algo que se explica y en todos lados lo puedes encontrar. Un despertar espiritual no se trata de quién sufre más, no se trata de el que haya pasado por un dolor o una pérdida más fuerte es aquel que va a salir más triunfante. Eso es algo que definitivamente no tiene nada que ver con la espiritualidad, no tiene nada que ver con este despertar de conciencia. Siempre lo vamos a vivir al grado y al ritmo que nosotros como humanos y nuestra mente y nuestra alma tenga la experiencia de soportarlo, de vivirlo. Y no sé, yo he escuchado muchísimo cuando la gente dice un despertar espiritual no es nada bello, es horrible y así. Pues no me parece, creo que siempre he sido una persona que le saca lo positivo a todos y he aprendido a también abrazar el dolor y he aprendido a tener que verle el lado crudo a las etapas de dolor y fuertes de la vida, pero también he entendido que es algo hermoso poder reconocernos así, como no hay dolor que no nos haga crecer, no hay otra manera en la que no podamos reconocernos, sino es reconocernos en completos, que es a lo que iba. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho. Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Este episodio, no saben cuántas veces se ha grabado. Espero que esta vez quede, porque lo hago con muchísimo cariño. Espero compartir con ustedes un poquito de lo que he vivido, pero también me encantaría que entre todos nos vayamos construyendo un mundo en el que podamos experimentarlo todo más desde el amor y desde la conciencia, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en otro episodio. Chao.